Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Y Jordi Sevilla, responsable del programa económico del PSOE. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo definiría usted? Mire, yo creo que esta ha sido, en términos económicos, una legislatura para olvidar. Es una legislatura en la que se ha producido el mayor ataque al estado del bienestar que hemos tenido en democracia y el mayor ataque al equilibrio de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores con la reforma del mercado laboral. Hemos descubierto la pobreza sin paliativos, la pobreza energética, la pobreza laboral. Los pensionistas han tenido que pagar medicinas por primera vez en la historia y además subvencionar a sus hijos o a sus nietos en paro. Y creo que todo eso no ha sido esta vez por consecuencia de la crisis, sino por las políticas económicas aplicadas por el gobierno del Partido Popular. La situación iba de mal en peor. Corregirla ha sido muy difícil, muy complejo. Desde luego, no creo que ningún gobierno ha tenido que enfrentarse a una situación económica como la que se ha tenido que enfrentar este gobierno, y afortunadamente la sociedad española ha reaccionado extraordinariamente bien, nos lo está reconociendo todo el mundo. El único que nos reconoce que España ha mejorado sustancialmente es el Partido Socialista. España crece, España crea empleo, desde luego no tenemos los niveles de bienestar de antes de la crisis, desde luego eso no es así, pero poco a poco los vamos recuperando. Y el cambio de tendencia es lo importante, de estar cayendo a plomo a ir subiendo poco a poco con mucho esfuerzo, hay una diferencia sustancial. Y desde luego no se puede decir que no ha habido un proceso de recuperación y ha habido un proceso de mejora. Eso es negar una realidad que están en los datos y en la calle. Señor Sevilla, ¿el gobierno ha hecho algo bien para ayudar a España a salir de donde estaba? Es evidente que estamos en una recuperación que yo llamo frágil y insuficiente. Es una recuperación que se debe mucho a factores externos, a lo que ha hecho el Banco Central Europeo, que es una de las cosas que junto con el rescate financiero más ha cambiado la situación de estos últimos años. Creo que estamos haciendo una recuperación que se está basando mucho en el consumo interno, cuando toda la política económica se ha basado en machacar al consumo interno, castigar a las familias. Hoy hemos conocido que los salarios están a nivel de antes de la crisis, no hemos recuperado prácticamente poder adquisitivo, el paro sigue siendo muy elevado, crece de alguna manera el empleo, pero es el empleo precario, y creo que hay que ser mucho más cauteloso, porque esto ya no se deriva de la crisis financiera internacional, esto ya no es la quiebra de Lehman Brothers del año 2008, estos son las políticas equivocadas que se han aplicado durante estos años. A eso vamos enseguida, pero señor Nadal, sin aquel haré lo que sea necesario de Draghi, sin la caída del precio del petróleo, ¿España hubiera recuperado lo que ha recuperado en macroeconomía por lo menos? El cambio de tendencia se produce en España en 2013. En 2013 teníamos todavía el petróleo a $110 y teníamos el euro a 1,35. Ahora el euro está rozando la paridad con el dólar y tenemos el petróleo a 40 y tantos. Eso ha venido mucho después. El cambio de la economía española vino antes y vino por un esfuerzo enorme de reformas, por un lado, en la política económica, y sobre todo porque la sociedad española reaccionó bastante bien a todo el planteamiento que se estaba haciendo. Draghi no soltó un solo euro, soltó euros en la legislatura anterior, pero no compró un solo bono de deuda pública española, ni ha ocurrido nunca, porque eso habría sido pedir un rescate, el famoso OMT. Y por tanto no podemos decir que sean solo factores externos. Hablemos de empleo. Cada mes que pasa, la tendencia es que hay más empleo, menos desempleo, más actividad, mejora de poder adquisitivo, más recaudación. Estamos en cifras de recaudación pública del 5% en impuestos, que esto ayuda muchísimo, no solo a cerrar el déficit, sino a poder bajar los impuestos y a sostener esas comunidades autónomas y esas corporaciones locales que hacen servicios públicos. Les hemos dado gratuita la deuda a las comunidades autónomas, 3.000 millones de euros se han ahorrado en intereses porque les estamos financiando a tipo cero para que precisamente puedan pagar esa sanidad y esa educación. Entonces lo que tenemos es una situación de un deterioro de atrás que venía del desempleo altísimo, se empieza a recuperar. Vamos ganando cada vez más empleo y más calidad en el empleo, cada vez hay más trabajadores que están a tiempo completo. Todo esto es poco a poco, pero lo que importa no es en qué situación estamos ahora respecto al principio, sino si antes bajábamos, ¿por qué ahora estamos subiendo? Si la economía recupera, ¿se van a recuperar los derechos perdidos? Por ejemplo, 45 días por año trabajado en un despido. Yo creo que hay que hacer un cambio de modelo productivo. Es decir, no podemos seguir los próximos 4 años como hemos estado durante estos últimos 4 años, basando la competitividad de la economía española en empleo precario y salarios bajos. Vamos a derogarla, vamos a reescribir sobre esa reforma otra reforma distinta que vuelva a recuperar derechos para los trabajadores, pero no queremos hacerlo como la hizo el Partido Popular, de manera ordeno y mando, como ha hecho tantas cosas durante esta legislatura, en plan ordeno y mando, ha abusado de una mayoría absoluta mal empleada, en mi opinión.
queremos hacerlo hablando con los interlocutores sociales. El salario mínimo ha subido 7 euros esta legislatura, es uno de los más bajos de Europa. ¿Cuánto lo subirán cada uno si gobiernan? ¿Y qué tipo de empleo y dónde quieren crear? Señor Nadal. Bueno, el salario mínimo, como usted sabe, solo afecta al 0,7% de los trabajadores españoles. Pero es referencia para el resto. Bueno, no tanto. El resto lo que hacen es tener sus salarios definidos en los convenios colectivos y esos son los agentes sociales los que los tienen que determinar. Es decir, lo que ganan las personas, los trabajadores en nuestro país, depende esencialmente de esa negociación colectiva. Y esa negociación colectiva podrá pagar mejor en cuanto el país vaya mejor. No lo moverían, por tanto. Hombre, tiene que ir moviéndose poco a poco, como lo hemos estado haciendo a lo largo de esta legislatura y en función de lo que nos podamos permitir. La crisis introdujo un freno en eso y nuestro compromiso es continuar con esa política de subir en 2 legislaturas para evitar que no haya grandes problemas de adaptación. Si ustedes ganan las elecciones, ¿los subirán, los bajarán? ¿Cuándo y cómo, señor Nadal? Bien, pues ¿cómo ha ocurrido este año? Este año teníamos un nivel de recaudación ligeramente superior o algo superior a lo que teníamos inicialmente previsto. La economía española está creciendo en torno de un 3% y la recaudación pública en torno de un 5%. Y esto nos ha permitido adelantar la rebaja de impuesto del IRPF, de la renta, que teníamos prevista para principios de año. Y este es más o menos el esquema. Cuando las cosas van bien, cuando los ingresos suben, el Partido Popular baja los impuestos a los ricos. Nosotros queremos distribuir esos ingresos, queremos mejorar el gasto sanitario, el gasto educativo, financiar ingreso mínimo vital, queremos financiar el cambio en el modelo productivo y creo que esa es una de las diferencias importantes que en este momento se puede establecer y bueno, y que los ciudadanos tomen nota, ¿no? ¿Se pueden comprometer aquí, que estamos terminando, a que las grandes empresas van a pagar más impuestos? Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Y desde luego... Y los que están pagando le parece justo, según la agencia tributaria, en el 2014 el 7,3% de sus beneficios. Las grandes empresas está ya en el 10, en lo que son las 2014, en el 15, estoy hablando los publicados. Estoy hablando del 15, están ya en el 10. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos trabajado durísimo contra la ingeniería fiscal. Las mayores reformas que ha habido en España en el impuesto sobre sociedades han sido precisamente para evitar esos agujeros fiscales que permiten trasladar de un país a otro las bases fiscales para pagar menos. La ingeniería fiscal se ha luchado como nunca en esta legislatura contra ella. ¿Y su límite, el 10, el 15? No, no hay límite. No hay límite. No hay límite. Bien, nosotros tipo mínimo del 15, creemos que las empresas tienen derecho a ganar dinero, pero tienen derecho también a contribuir solidariamente a restañar las heridas en el estado del bienestar que ha provocado la política del Partido Popular. Jordi Sevilla, dije al principio, uno de los dos puede ser el ministro de Economía del próximo gobierno de España. ¿Se lo han ofrecido su jefe, señor Nadal? Bueno, ya sabe usted que esas cosas los presidentes las guardan para el último momento. Primero hay que ir a unas elecciones, los españoles tienen que votar y decidir a quién le dan las responsabilidades públicas. Después habrá una investidura y después el presidente elige quién quiere que forme su equipo de gobierno. Fíjese lo que queda para todo eso. Señor Sevilla, ¿le ha dicho algo Pedro Sánchez? Sí que me ha dicho, pero también coincido que hay que ganar primero las elecciones y ese es en el trabajo en el que estamos. Creemos que este país necesita ese cambio. Gracias y suerte a los dos. Muchas gracias.